Muy buenos días, profesor, compañeras, compañeros y compañeres que están viendo este video. En esta oportunidad, nuestro equipo está conformado por Josué Ismael Alvarado Requenes, Christopher Osvaldo Sandoval Carrillo y Leonardo Garibay Carlos. Nuestro tema es Arquitectura y Escultura Barroca. El Barroco. El Barroco es una etapa artística precedida, pero enteramente distinta del Renacimiento. Entre ellos, no hay ruptura sino evolución que afecta a toda creación, tanto intelectual como artística, y se inicia cuando dos características típicamente barrocas sobresalen: profunda desvalorización de la vida y de la naturaleza humana y tendencia a la exageración en el arte. Arquitectura barroca. La arquitectura barroca se desarrolló entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII aproximadamente. Surgió en Italia y desde allí se extendió a toda Europa. Se irradió también en América Latina por medio de la colonización. La arquitectura barroca domina la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Escultura barroca. La escultura barroca siguió a la escultura renacentista y manierista, y fue sucedido por la escultura rococó y neoclásica. Roma fue el primer centro donde se formó el estilo. El estilo se extendió al resto de Europa y especialmente a Francia dio una nueva dirección a finales del siglo XVII. Finalmente se extendió más allá de Europa a las posesiones coloniales de las potencias europeas, especialmente en América Latina y Filipinas. Características de la arquitectura barroca. La arquitectura barroca pretende otorgar a sus estructuras dinamismo compositivo en lugar del carácter reposado renacentista. El movimiento será una de sus búsquedas principales. Esto se aplicará, por ejemplo, en el uso de ondulaciones para muros interiores y fachadas, así como también en las columnas. Las edificaciones barrocas poseen diversos centros o ejes constructivos según la complejidad del diseño. En lugar de restringirse a figuras con un único eje central, como el círculo, el cuadrado y la cruz griega, crean un efecto policéntrico mediante otras figuras o mediante nuevas y atrevidas combinaciones de las figuras mencionadas. La arquitectura barroca prefiere el uso de las líneas curvas y las superficies ondulantes. En este sentido, abandona las líneas rectas y las superficies planas. Como consecuencia de lo anterior, en el barroco se prefiere el uso de plantas elípticas, aunque también formas complejas mixtilíneas, es decir, que combinan líneas curvas y rectas. Se usan también formas de la naturaleza para la proyección de plantas inusuales. Características de la escultura barroca. La escultura barroca fue principalmente utilizada para decorar las obras arquitectónicas de este periodo, tanto interna como externamente, en contraposición al orden que presentan las esculturas y en general las obras renacentistas. El barroco trabaja con composiciones menos organizadas sin tanto orden. Existió un elevado expresionismo de los rostros de las estatuas, tratando de retratar sentimientos por medio de gestos, peinados y tensiones. Los escultores barrocos están obsesionados con lograr imprimir movimientos a sus obras. Por ello se evita las siniestras y se multiplican los pliegues. Se emplea el contrapuesto como técnica para dotar de movimiento las figuras, y se busca lograr contrastes lumínicos. La temática habitual es la religión. Ángeles, mártires, santos son habitualmente representados en las esculturas paganas. Héroes y dioses paganos suelen aparecer. Emplea el mármol y el bronce como materiales principalmente. Principales arquitectos del barroco. Número 1. Carlo Maderna. Nació en 1556
y murió en 1629. Se le considera el padre del barroco italiano. Número 2. Giacomo della Porta. Nació en 1540 y murió en 1602. Fue colaborador de Miguel Ángel, de manera que este artista dejó una importante influencia en su trabajo. Número 3. Gian Lorenzo Bernini. Nació en 1598 y murió en 1680. Fue arquitecto, escultor y pintor italiano. Número 4. Francesco Borromini. Nació en 1599 y murió en 1667. Su verdadero nombre era Francesco Castelli. Número 5. Baltasar Longino. Nació en 1597 y murió en 1682. Fue un arquitecto y escultor veneciano. Número 6. Salomón de Brossel. Nació en 1571 y murió en 1626. Una de sus obras más conocidas es el Palacio de Luxemburgo. Principales escultores del barroco: Giovanni Bernini, 1598 a 1680, se trata del escultor barroco más importante de su época. Juan Martínez Montanes, 1568 a 1649, se caracterizó por trabajar la madera. Francois Duquesnoy, del 1597 a 1643, escultor en mármol, estilo clásico, piedra y bronce. Alessandro Algardi, 1598 a 1654. Alonso Granada, 1601-1667, conocido como el Michelangelo español. Pierre Puget, 1622 a 1694, el escultor barroco más grande del siglo XVII en Francia. Francois Girardot, 1628 a 1715, escultor barroco, fue el escultor privado del Luis XV. Función de la arquitectura barroca. El barroco se enmarca al mismo tiempo el fin de una era y el nacimiento de otra, de época en crisis precipitada por la confrontación entre los avances científicos, la reforma y la contrarreforma, las guerras de religión, el crecimiento del absolutismo, la expansión occidental y la colonización de América. La arquitectura barroca se convirtió en un brazo propagandístico de la Iglesia, por un lado, y del poder de los reyes absolutistas por el otro. Por eso, el barroco fue la expresión del poder conquistado por los grupos de élite de aquellas sociedades cada vez más complejas, incluso también de los sectores burgueses más adinerados. Función de la escultura barroca. La escultura barroca, al igual que la arquitectura, buscaba la exaltación de poder. Adquiere un valor omnipresente ya que aparece en fachadas, retablos y monumentos públicos. La escultura barroca es el elemento clave para dar sentido al palaciego cortesano o simbólico a la escenografía barroca. Agradecemos la atención prestada a nuestro video.